Dios los bendiga, hermanos. Cuando cantamos y le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, aunque Él siempre ha estado aquí. Cuando le damos la bienvenida a Jesús, aunque Él siempre está aquí. Cuando le damos la bienvenida al Creador y Hacedor de todas las cosas, algo sucede en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y entonces podemos experimentar su abrazo, su amor, su presencia. Y eso es maravilloso. Es maravilloso poder saber que el amor de Dios está ahí, ¿no? Y este canto que tocamos ahorita nos dice: rendimos nuestras coronas delante de ti. Y bueno, esa es la verdadera adoración. Yo no me olvido de lo que siempre les he dicho del cuadro que intentábamos hacer en poliéster, que decía esa expresión: no hay límites de lo que Dios puede hacer con la vida de un hombre, entre tanto que este hombre no toque la gloria que solamente le pertenece a Dios. Y cuando nosotros rendimos nuestras coronas, cuando nosotros nos inclinamos y depositamos delante de Él todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que sabemos, entonces suceden las cosas maravillosas. Suceden las cosas que antes no podrían suceder por nuestro egoísmo, por nuestra autosuficiencia, por todas las cosas que estorban a que fluya con libertad el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros, su iglesia. Y bueno, eso es con lo que me quedo ahí ahorita que estamos alabando a Dios, pero vamos a ir al texto que nos corresponde en esta tarde. Ese texto está en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Hasta se los digo despacito para que no me engañen, ¿verdad? Y dice ahí esta escritura, dice: ay, santo Dios. Vamos a leer y después oramos. Voy a leer desde el versículo 16, dice: por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Padre, en el nombre de Jesús, nos abrimos, Señor Dios, delante de ti en nuestro ser para recibir la palabra poderosa que transforma y que hace nuevas todas las cosas, bendito Dios de los cielos, por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Señor, porque nos permites la vida y en esta vida nos permites las fuerzas para poder acercarnos con libertad al trono de la gracia a través del camino nuevo y vivo que es Jesucristo. Gracias, gracias, bendito Señor. Transfórmanos, sigue operando tu poder,
transformador por tu Santo Espíritu en nuestras vidas, bendito Dios de los cielos. No queremos más seguir viviendo en nuestra vana manera de vivir. No queremos más vivir, Señor Dios, como siguiéndote de lejos, sino queremos estar contigo cara a cara, ver tu rostro, escuchar tu voz, sentir tu abrazo, saber que somos hijos amados tuyos, bendito Dios de los cielos. Gracias te doy en el nombre de Jesús, que tu bendita palabra sea operando en nuestras vidas transformación. Amén. El contexto en el que está escribiendo Pablo a esta carta a los Corintios empieza con el asunto de que algunos siguen a uno, algunos siguen a otro, porque les gusta más cómo predica uno y cómo enseña a otro mejor, y eso les lleva a poder llegar a este punto de decir: ¿por qué se portan así? Como que si ustedes pensaran que yo nunca voy a volver a ir a ustedes. Y posiblemente esa sea la condición en la que en este tiempo no solamente la iglesia Betel, sino toda la iglesia en general que estableció Dios sobre la tierra estuviera pensando: ¿no viene Jesús? Creo que no va a venir. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Hay tres áreas que tendremos que considerar: el reino, lo que no es el reino y en qué consiste el reino. Y mucho hemos hablado en esta iglesia del reino de Dios. Hay otro texto que dice, cuando está también a los Corintios amonestando acerca de la comida, dice: pero el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Pero en este texto en particular está hablando acerca de el reino de Dios, donde cuando le cantamos le decimos: tú eres nuestro rey. Donde cuando le cantamos le decimos: tú eres quien gobierna, tú eres nuestro Señor, tú eres el que mereces tomar nuestra vida porque tú la compraste, tú eres el que mandas. Cuando nosotros decimos la oración del Padre Nuestro es: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, le estamos diciendo: ven y gobiérnanos aquí en la tierra, y como tú gobiernas allá en el cielo, aquí también en la tierra se haga tu voluntad. Y muchas veces hemos tenido esta expresión: así como en el cielo no hay enfermedad, aquí tampoco, Señor, hay enfermedad. Porque todos nos sometemos a tu bendita palabra, porque todos obedecemos en cuanto a las cosas que tú dices que no comamos, en cuanto a las cosas que tú dices que no guardemos en nuestro corazón, en cuanto a las cosas, cuando nosotros obedecemos a ti como el Rey, entonces nosotros vivimos la plenitud con la que tú diseñaste que nosotros viviéramos, porque tú no eres un Dios que castiga al que es bueno, sino que eres un Dios que hace justicia. Ese es el reino. Y muchas veces lo predicamos y muchas veces hablamos de Él y le decimos: Señor, ven y métenos a tu reino. Déjanos vivir en tu reino. Queremos movernos desde tu reino. Queremos avanzar tu reino aquí en la tierra. Ese es el reino de Dios. Ese es el lugar donde Dios gobierna con toda la autoridad y nadie le dice por qué
puedes hacer esto? ¿Por qué me dejas pasar por esta situación? ¿Por qué me quitas esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque Él es el Rey. Y todas las veces pareciera que siempre cito esta figura de cuando viene el ángel y le dice, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan, y le contesta a este hombre y le dice, ¿y cómo voy a saber que esto va a suceder? Y el ángel le dice, es que de donde yo vengo, todo lo que dice él se cumple. Y ninguno de nosotros se atreve a decirle, ¿en serio vas a hacer esto? Porque no le creíste, entonces tú no vas a volver a hablar hasta que te pregunten cómo se va a llamar el niño. Eso es tremendo. Ese es el reino de los cielos, queriendo que venga aquí en la tierra. Eso es lo que quiere Dios que se haga en medio de este lugar, pero para muchos, en el transcurso de este día, Dios nos ha llevado a poder ver algunas cosas. En el transcurso de este día, Dios nos ha dicho desde detente hasta que nos transformemos, que nos presentemos delante de Dios y que Él ha puesto un corazón nuevo en nuestro ser. Pero ese es el reino. Él hace todas las cosas posibles. Y la frustración nuestra como seres humanos es de que decimos, ¿cómo se va a poder hacer esto? ¿Cómo se va a poder hacer esto? A todos cuando empezamos a venir al templo y tenemos un trabajo donde los días mejores de venta, de trabajo, de pago, lo que sea, son domingos o días de culto, nos cuesta un montón de trabajo dejar el trabajo. Porque dicen, ¿cómo crees que lo voy a dejar? Y esa es una cosa de inicio, de niños espirituales y todo eso. Pero otra cosa es cuando Dios te pide que dejes tu profesión para servirle a Él de tiempo completo. No, Señor. ¿Y quién me va a mantener? ¿Y quién va a vestirme a mis hijos? ¿Y cómo voy a pagar la renta? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer lo otro? ¿Por qué pasa esto? Porque nos cuesta mucho trabajo obedecer a aquel a quien le estamos diciendo, Señor. Aquel a quien le estamos diciendo, ven y gobierna. Y es ahí donde este reino, dice ahí, parece que ustedes piensan que nunca voy a ir, pero iré pronto a vosotros y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan como envanecidos. Esa palabra vamos a repetir en estos días. Inflados, gordos, pagados de sí mismos. Y hasta comentaba Irene y dice, ¿qué van a pensar los hermanos? que lo que estoy yo viendo es algo que ninguno puede ver. Ninguno puede ver. Y como no nos podemos ver, como no lo podemos aceptar, y porque estamos tan llenos y gordos, nos puede parecer ofensivo eso que se dice. ¿Cómo crees si Dios se nos ama tanto para vernos así? ¿Cómo crees si Dios es tan bueno? ¿Cómo crees que Él nos va a decir que está viéndonos de esta manera? No, me parece que tú mejor renueva el espíritu de tu entendimiento. Y nosotros no podemos decir, Señor, así me estás viendo.
Pablo le dice aquí: ustedes están viviendo así porque piensan que yo nunca voy a ir. Y Dios está diciendo a la iglesia: ustedes no cambian porque piensan que yo todavía me voy a tardar mucho en ir. Pero todo lo que estamos viendo, los que hemos leído un poquito la Biblia y hemos estado un ratito en el templo, entendemos que son las señales de que Dios ya no tarda, de que Dios está muy cerca de poder venir y tomar lo que le pertenece, su espíritu, su iglesia, y después vendrá lo que se llama la gran tribulación. Y eso es tremendo. Y eso es tremendo, pero eso es el reino. Eso es lo que Él dictó y eso es lo que se va a hacer, porque no hay otra cosa que pueda impedir lo que Él ya ha decidido hacer y lo que Él ha revelado que va a suceder. Ese es el reino. Por lo que oro, pero no puedo ir a hablar, pero bueno, aquí estamos. El reino de Dios no consiste en palabras. No consiste en palabras. Y yo creo que en este tiempo que estamos castigando nuestra carne, estamos siendo sensibles para que Dios deje ver lo que Él quiere decir con esto. Dice: porque yo voy a ir, pero no voy a ir para ver sus palabras. Yo voy a ir para ver el poder que hay en ellos. Y bueno, creo que como buenos estudiantes, de repente entendemos las cosas un poquito diferentes a como los maestros nos las enseñan, ¿verdad? Y esa es la frustración de todo docente. Yo te enseñé eso, yo no te enseñé eso. Pero bueno, entonces, Salmo 19:105, el salmo más largo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora la pregunta es: ¿caminamos sobre la lámpara? No, caminamos sobre el camino. Y la lámpara la llevamos en la mano para alumbrar el camino. La lámpara nos tiene que dejar ver por dónde vamos a caminar. Yo me acuerdo en una ocasión de las que fueron el hermano Juan Manuel, Oli, Madaí, Samuel estaba muy chiquito todavía, de repente de un estirón. Él traía una lamparita chiquita y no había llevado más lámparas, y entonces bajamos en la noche, creo que en la madrugada, y él llevaba como un niño chiquito queriendo salvar la situación de que no había luz. Le ponía la lámpara tantito aquí, luego la volteaba para su mamá, su cara, para ver si se iba viendo, luego la volvía. Cuando llegó la hermana abajo casi le daban ganas de vomitar porque se mareó. ¿Por qué? Porque la lámpara no estaba en el lugar correcto. No estaba alumbrando por donde deberíamos de caminar. Entonces, si la palabra es la lámpara a nuestro camino, entonces la palabra debe alumbrar al camino. Y esto es bien interesante porque Pablo está diciendo: voy a ir, pero no voy a ir a ver sus palabras. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en poder. Y esto nos deja ver que la Biblia debe de estar en el lugar correcto en nuestro caminar. La lámpara debe alumbrar el camino. Y todos nosotros sabemos que el camino es Cristo. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, con esto no quiero decir que tenga menor importancia la palabra o
o mayor importancia a Jesús, o mayor importancia al Padre, o mayor importancia al Espíritu Santo, solamente que deben de estar en el lugar correcto para que nosotros podamos ver lo que nos quiere alumbrar la palabra. ¿Qué hubiera pasado si los magos de Oriente hubieran adorado a la estrella y no hubieran adorado a Jesús? Si de por sí ahora en Navidad ponemos estrellas por todos lados, se hubiera puesto un altar a las estrellas, ¿verdad? Pero nosotros tendremos que tener cuidado en poner en el lugar correcto donde debe de estar y para lo que es que ha sido dada la palabra. Juan capítulo 5 versículos 39 y 40 vamos a ver. Dice así: dice aquí, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En otra versión dice, ustedes leen la Biblia porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Y ellas les dan testimonio de mí y no quieres venir a mí para que tengas vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Aquí Jesús está diciendo, ¿por qué les da vida? Y la respuesta es, porque en ellas parece que encontramos la vida eterna. Y les dice, pero si ustedes las leen y la palabra da testimonio de mí, ¿por qué ustedes no quieren venir a mí? Ese es el lugar correcto de la lámpara, alumbrar hacia Cristo. Cuando nosotros leemos la Biblia, alumbra a Cristo. Pero cuando Cristo se nos presenta, nosotros no queremos acercarnos. Cuando Cristo se nos es presentado, nosotros les decimos, ahí está el canto que hace muchos años se cantaba mucho de las etapas de la vida, ¿no? De que cuando uno es niño, que cuando uno es joven, de que cuando uno se casa, de que cuando uno ya es viejito ya se quiere acercar a Dios. Y es así. Si las Escrituras están alumbrando hacia Jesucristo, porque el objeto de las Escrituras el objetivo de las Escrituras es llevarnos a Cristo, llevarnos a la obra de Cristo, llevarnos a lo que Dios, al paquete completo que Cristo trajo a la vida del ser humano, al instalar una iglesia aquí en la tierra. Las Escrituras deben de llevarnos al Señor, al Espíritu del Señor. Nosotros debemos de ser ministros del Espíritu de Jesús y no ministros de la letra. En alguna ocasión escuchábamos a alguien que decía que pareciera que la iglesia en este tiempo está viviendo al estilo Juan el Bautista. Conocía todo de Jesús, sabía quién era, de dónde venía, qué iba a hacer, pero nunca hizo un milagro. Y nosotros nos pasa así. Sabemos todo de la Biblia, sabemos por qué vino Jesús, sabemos su obra, sabemos que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo fuego. Pero como discípulos de Jesús, las cosas mayores que Él dijo que haríamos, no las hemos podido hacer. Y sí levantamos muertos,
y si hay nuevos convertidos, y si ha habido sanidades. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dentro del vocabulario de los licenciados dicen que ¿cuál es el espíritu de la ley? Porque la intención de tener leyes en un lugar es que haya paz, que haya armonía, que haya equidad. Y cuando se ejecutan las leyes y se rompe ese principio, se dice que está rompiendo el espíritu de la ley. Y entonces, la intención de la palabra de Dios se rompe cuando nosotros nos quedamos solamente en conocer la palabra sin saber cuál es el propósito de la palabra. Y el propósito de la palabra como lámpara es alumbrar a Jesús, dejarnos ver a Jesús, dejarnos ver la intención de Jesús, dejarnos ver el espíritu de Jesús. Y de ahí que somos discípulos para parecernos como Él, pero no nos vamos a poder parecer a Él si no estamos dejando que la palabra alumbre lo que Él quiere que nosotros veamos, para que nosotros caminemos por ahí. Eso nos va a volar los sesos. ¿Y por qué nos va a volar los sesos? Porque como dice Pablo aquí a los Corintios, vosotros estáis envanecidos. Vosotros estáis seguros que ustedes tienen la razón. Si no, díganme una cosa. ¿A quiénes siguen de los predicadores que encuentran en las redes sociales? Al que no se le entiende, al que debajo de un árbol está ahí con una cámara de celular mandando sus mensajes. Al que dices, wow, cómo dijo esto, wow, cómo tiene una iglesia grandota, wow, hasta allá tiene. Seguimos a quienes más nos atraen, porque más nos llenan, porque más nos satisfacen, porque más se parecen a nosotros y nosotros queremos parecernos a ellos. Y es tremendo, por eso es que dice que vosotros estáis envanecidos. De repente, si alguno de nosotros resulta ser muy intelectual y muy de palabras rebuscadas, se encuentran a un predicador así y lo siguen, porque les gusta, dice, este se parece a mí, piensa como yo que había pensado lo que él decía. Porque estamos envanecidos, porque nos estamos sintiendo así como que pues también nosotros podemos, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, esto es un reino y el reino no consiste en palabras. El reino no consiste en palabras. Vicky nos decía en la mañana acerca de algunas porcentajes y situaciones, y yo me quedaba pensando, sí, eso es. Si no lo aplicamos en 10 días, se nos va. Tenemos que aplicarlo luego. Pero la contraparte es, ¿a qué nos dedicamos todo el tiempo? ¿A qué nos dedicamos todo el tiempo? Si yo soy profesionista y tengo un lenguaje allá en las oficinas y todo eso, eso es lo que ha impactado en mi corazón y en mi mente. Y leo poquitito de la Biblia, pues no me va a alumbrar tanto el camino, porque mi vida está impactada más por la convivencia diaria y el estilo de vida que yo tengo. Si yo me dedico a trabajar como los hermanos que están en el dialis, ahí por más que quieran pedirle a los dialistas que todos hablen con cánticos e himnos espirituales, no van a hablar así. Por más que pidan que todos en las cocinas pongan alabanzas cristianas, no las van a poner. Pero si conviven con todo eso, eso es lo que se va a llenar. Y entonces cuando venimos a la palabra 10 minutos, 20 minutos, una hora, pues es bien difícil cambiar. Y eso es tremendo. No es lo mismo citar textos que hablen
de la paz que establecer la paz donde vayamos. No es lo mismo. El Señor Jesús, cuando manda a sus discípulos, les dice: no se vayan a llevar la comida, no se vayan a llevar la maleta, agárrense un morralito, vayan caminando con sus sandalias, entren en una casa y cuando entren a la casa digan: la paz sea en esta casa. Y si los reciben, quédense ahí, coman ahí, prediquen ahí, enseñen ahí. Pero si los rechazan, la paz va a volver hacia ustedes y ustedes hasta se sacuden el polvo de sus zapatos y váyanse a otra casa. Porque les digo: vayan y establezcan la paz que yo les doy en ustedes, para que la paz se establezca en el lugar que ustedes pisen. Y nosotros entendimos: hay que hacer una reunión en esa casa y vamos a hablar de la paz. Vamos a citar todos los textos que hablen de paz y todo de lo que diga acerca de quién da la paz y qué es la paz y cómo se vive la paz. Eso es lo que hacemos. ¿Sí o no? Y luego decimos: pues ahora hay que hablar del amor. Y como hasta aquí tocamos temas. Ahora hay que hablar de la salvación. Ahora hay que hablar de los milagros de Jesús. Pero el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en poder. Donde tú te pares debe estar el amor de Dios. Donde tú te pares debe estar la bendición de Dios. Donde tú te pares debe estar la paz de Dios. Donde tú te pares debe estar Dios. Porque nosotros, como sus discípulos, nos parecemos a Él. Por eso Jesús lo seguía a las multitudes. ¿Qué tiene este hombre que toda la gente lo sigue? ¿Quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? ¿Qué tiene este hombre que hasta dejar de comer hacemos para poderlo seguir? Es que es muy diferente hablar de la paz que llevar la paz en uno mismo. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo a los corintios. Miren, ustedes están viviendo así de envanecidos porque ustedes piensan que nunca voy a ir. Pero cuando yo vaya, si Dios lo permite, voy a ir a ver a todos estos que están envanecidos, a ver no sus palabras. Si Dios viniera en las nubes y nosotros le dijéramos: mire Señor, yo me sé todos los textos, mire Señor, yo me acabo de aprender todo el capítulo, ¿cuál es el capítulo 5 de Mateo, verdad? Mire Señor, yo me sé Santiago, mire Señor, yo he hablado de la verdad, yo he hablado de tu presencia, yo he hablado, sí, pero mi reino no consiste en que tú hables. Mi reino consiste en que cuando tú vayas, sucedan las cosas. Sin obediencia no hay, ¿qué dice eso? Sujeción. Los acaba de llamar, venían de sus profesiones, las dejaron, no dijeron: pues espérate, yo nomás en las tardes tengo tiempo, espérate, yo cobro en la mañana y 3 días sí, 2 no, y nada de eso. Lo siguieron y luego les dice: ¿saben qué? Les doy autoridad para que echen fuera demonios, para que sanen los enfermos. Les doy autoridad para que limpien a los leprosos. ¿Cómo se hace eso? ¿Se yo con una clasecita, no? ¿Y qué crees, Señor? Los demonios se nos sujetan, los enfermos se levantan, los paralíticos son sanados. No se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras. El reino de los cielos consiste en poder.
Segunda de Corintios 3. Y aquí empieza Pablo a tocar un asunto de las cartas, que se necesitaban cartas, se necesitaban credenciales, se necesitaban recomendaciones. Y en el versículo 3 dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros somos cartas abiertas del Evangelio, escritas por nosotros mismos. Hasta que no lleguemos a ese punto, no vamos a poder ver a las multitudes entrando por esa puerta. Hasta que no vivamos la verdad del Evangelio, que radicalmente está cambiando nuestra percepción de lo que es, no lo vamos a poder vivir. Somos cartas abiertas, escritas por vosotros mismos. Dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que yo les he enseñado. Cuando usted viene y aprende, cuando usted viene y empieza a parecerse a Jesús, cuando usted viene y deja que el Espíritu Santo lo abrace, cuando usted viene y se llena del poder del Espíritu Santo y deja de hablar como que si estuviera usted dirigiendo la empresa, y deja de hablar como que si estuviera usted fabricando lo que fabrica, y deja de hablar como que si estuviera usted en el ambiente de su trabajo y viene a vivir el ambiente del reino, entonces el poder se establece en la vida de la iglesia. Ese es el nuevo poder. Y bueno, vaya que han sido duras las palabras que el Señor ha estado poniendo en estos días. Somos cartas abiertas. Híjole, ahora sí no voy a retardar. Somos ministros del nuevo pacto. Porque el ministro, dice ahí, somos ministros del nuevo pacto, el que se escribe no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Ese es el corazón del discípulo. Porque una carta abierta al mundo es cuando todos nosotros llevamos el fruto del Espíritu. Y termina diciendo ahí, el final del fruto del Espíritu dice, después de la lista, dice: contra tales cosas no hay ley.
Contra tales cosas no hay ley. Somos ministros del nuevo pacto, y el nuevo pacto consiste en que Dios, como nos decía él antes de irnos, Dios ha puesto un corazón nuevo, ha quitado el duro de piedra y ha puesto uno sensible a su palabra, pero también ha metido su espíritu dentro de nosotros, y su espíritu no es lo que luego nosotros hemos entendido que es, porque estoy seguro que las primeras veces que el Espíritu Santo de Dios empezó a tocar nuestras vidas, y en algunas ocasiones nos caíamos, y en algunas otras ocasiones temblábamos, o sentíamos que nos quemaba, y nos levantábamos y nos íbamos, y al siguiente año decíamos, si voy a ir para que me toque, para que sienta cómo me quema, para que haga esto, para que haga lo otro, y nos hemos quedado ahí. Y esto es bueno, pero solamente es el principio. Solamente es el principio. No es malo, es bueno, porque todo lo que Dios da es bueno, pero solamente es el principio. Porque como ministros del nuevo pacto somos cartas abiertas, y lo que va a impactar al mundo es el fruto del Espíritu. Ese es el nuevo poder. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tener fe? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo amar a los enemigos? ¿Por qué nos cuesta trabajo quedarnos callados cuando nos ofenden? ¿Por qué nos cuesta trabajo todas aquellas cosas que nos cuestan trabajo? Porque dice ahí el hermano que así como nosotros hemos orado y lo hemos hecho, tienes que recibir el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Quién no está frustrado? Porque por más que hace fuerzas, y por más que ayuna, y por más que no es bautizado. Y vengan hermanos y oramos, y no es malo. Es maravilloso sentir el toque del Espíritu Santo. Pero dice el hermano, si nos viésemos como iglesia pentecostal esforzado tanto en decir el fruto del Espíritu Santo venga y fluya sobre tu vida, el fruto del Espíritu Santo venga y fluya sobre tu vida, que empiece tu vida a manifestar la fe, el amor, el gozo, la paz, la magnificencia. Que empiece el fruto del Espíritu Santo sobre tu vida a florecer, que se note en donde tú hablas, donde tú caminas, donde tú estás, porque el fruto del Espíritu Santo es el nuevo poder. Somos cartas abiertas, ministros del nuevo pacto. Lo que tiene que verse en nosotros es el fruto del Espíritu Santo, porque ese es el poder, ese es el nuevo poder que Dios tenía preparado para que su iglesia, sumergida en su Espíritu Santo, fluyera a través de su carácter, el carácter de Jesús, como discípulos de Jesús. Sin embargo, la decisión es nuestra. Vivir en el antiguo pacto o vivir en el nuevo pacto. Y ya él nos leía así en Ezequiel 36, 26 al 27, donde habla acerca de que el Señor va a quitar el corazón duro y va a meter su espíritu dentro de nosotros, para que no tengamos necesidad de que ninguno de nosotros sea enseñado por su compañero. El Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo prometido fue Él. Es el que está con su autoridad viniendo a restablecer la iglesia, viniendo a purificar la alabanza y la adoración, trayendo el temor de Dios y la reverencia a nuestro Señor. Porque somos dóciles a la voz de Dios.
Porque hemos escuchado su palabra y hemos temblado delante de Él. En Juan 7, 38, 39 dice: si alguno tiene sed, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. De nuestro interior debe de salir ese fruto del Espíritu Santo. Aunque a algunos yo creo que les ha sucedido, pero la necesidad de la humanidad no es hablar en lenguas. La necesidad de la humanidad es ver la obra de Dios en la vida del ser humano para sentirse atraído a ser como esa iglesia. Esa es la obra de Dios. La necesidad del ser humano no es hablar en lenguas, sino en cambio es la evidencia de que el Espíritu Santo viene. Pero la otra evidencia es el fruto del Espíritu. Pero como iglesia parece que tenemos la idea que el ir a un río no es nadar en sus corrientes. El ir a un río es mojarse los pies. Y la evidencia de hablar en lenguas es como estar en el río, solamente mojándonos nuestros pies. Es grandioso, es maravilloso, es estremecedor, es glorioso lo que experimentamos. Pero hay más. Pero ¿a quién de nosotros le da miedo nadar en los ríos? Muchos no sabemos nadar, pero es una cosa tremenda. Una alberquita, un chapoteadero, pues uno está bien feliz. Hay unas playitas en nuestro México que parecen albercas gigantescas de 40 centímetros de alto de agua, caminando sobre arena. Bien bonito, bien bonito. Pero una vez te llevan a la lancha y te llevan a la isla y te dicen: bájate. Ya nos faltaba que te dijeran: camina. No, es tremendo, tremendo. Ponen tus salvavidas, te dan tus besos para el visor, ponen tus aletas, pero estás adentro y dices: yo me salgo. Es que el agua es imponente. El río es imponente. Y yo siempre que leo en la Biblia de ríos, se viene el pasaje de Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel 47. Y con eso, con esa cita, vamos a ir empezando a terminar. Ezequiel 47. Dice ahí: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre?
Yo siempre les digo que nosotros los cristianos vemos con los oídos, porque lo que escuchamos de la palabra de Dios es un cuadro que nos lleva a poder ver lo que Dios está diciendo. Hay un río, y es de vida. Más adelante dice que corrían por tal lugar y llenaban las calles y llegaban al mar, y luego veía que había una multitud de peces, y en ese lugar del mar había un colgadero de redes para pescar, y la pesca era abundante. Pero ese río, solamente tenemos los pies ahí y estamos satisfechos. Necesitamos caminar para que nos llegue hasta las rodillas. Necesitamos no tener miedo al agua del río de Dios para que nos lleve hasta la cintura, hasta los lomos, hasta la espalda. Y necesitamos ser valientes para decir: Señor, pase lo que pase, pero yo quiero tener el fruto de tu Espíritu. Yo quiero manifestar, ser carta abierta, en donde la gente pueda decir: ¿quién te dio eso que tienes? ¿Cómo es que conseguiste eso tan deseable? ¿Cómo es que toda la gente quisiéramos parecernos a ti? Tienes paz, tienes fe, tienes gozo, tienes mansedumbre, tienes amor. No se te puede hacer ninguna reprensión, porque contra tales cosas ningún ser humano se atreve a decir algo. Cuando estaba leyendo esto, como de repente dijera alguien por ahí: ya entendí, ya me cayó, ya sé qué es lo que está diciendo. Hermanos, si nosotros entramos en ese río y dejamos que el poder de su Espíritu Santo nos lleve. En alguna ocasión también tocábamos ya este asunto del río que se muestra ahí en Ezequiel, y decíamos: en el río son otras leyes las que gobiernan. Tú a fuerza te quieres parar, pero no hay donde pararse. Es más descansadito, acostadito. Solito el agua te lleva. Y no te mojas. Déjate llevar por el río. Déjate llevar por el fruto de su Espíritu. No es fácil. Es una lucha de nuestra carne. No, ¿cómo crees que te vas a dejar? Eres manso, pero no eres necio. No, ¿cómo crees que vas a hacer esto? No, ¿cómo crees que vas a hacer lo otro? No, tú nunca has sido así. Y por eso no pasan las cosas que deben de pasar. Así que, hermanos, de hoy en adelante, nuestra énfasis va a ser: ¿quieres vivir el carácter de Dios manifestado por el fruto de su Espíritu? Vente, vamos a orar. Vente, vamos a orar. Hasta que se manifieste en tu carácter, en el mío, en el carácter de toda la iglesia. Y así seremos cartas abiertas, escritas por nosotros mismos, en donde habrán de leer: este es hijo de Dios, este es discípulo de Jesús, este tiene el carácter del Hijo de Dios cuando estaba en la tierra. Esta iglesia se parece